hacer algunas cosas que le plantean los radicales. Vamos a decir que Macri siempre tuvo una relación de vínculo por conveniencia con el radicalismo. Nunca los quiso demasiado. De hecho, él en sus comienzos en la política se identificaba con el peronismo y siempre lo dijo. Es más, en privado Macri ha llegado a decir los radicales lo único que les preocupa son los cargos, los radicales solo están pendientes de la rosca política, todas cosas que a Macri le irritan mucho. Pero llegó la hora de la reelección presidencial, llegó el año de las elecciones y llegó la crisis en un punto que pone seriamente en riesgo todos sus objetivos, que son los verdaderos objetivos de Macri de acá a los próximos meses. Claudio, ¿ese pragmatismo puede ser leído entonces también como oportunismo? Mira, yo creo que el pragmatismo en política no debería ser visto como una cosa mala, porque el dogmatismo termina haciendo colapsar muchos proyectos, con lo cual yo diría la plasticidad, la flexibilidad, el pragmatismo, que está muy denostado, por supuesto siempre que el pragmatismo no vaya en contra de los principios de algo, claro. Digo, siempre es ajustar cosas. No, a mí no me parece que esté mal. Ahora, es un atributo político. Yo creo que es un atributo político necesario en la política, necesario en las democracias, donde hay que construir consensos, sobre todo si uno tiene un gobierno minoritario, y en las democracias que no se construye consenso, hay dos posibilidades. O hay un gobierno que tiene un poder absoluto y se torna en un poder arbitrario, una dictadura, una tiranía, o es un gobierno que fracasa porque no tiene los soportes. Claro. Bueno, para construir esos consensos hay que tener flexibilidad, pragmatismo. Ahora esto, bueno, fue un poquito más allá de lo que nos tenía acostumbrado Macri. ¿Y por qué? ¿Quiénes son los protagonistas de esta vuelta a la mesa? ¿Cuáles son estas caras? Primero, un dato anecdótico si querés, pero que a muchos les genera algún ruidito, porque dos de ellos son dos ministros del último periodo, del periodo donde se incendiaba el país de Alfonsín, que se llaman Enrico Inosiglia y Jesús Rodríguez, el último ministro de Economía y el último ministro del Interior de Raúl Alfonsín en los meses aciagos de 1989. Cualquier paralelismo con la realidad, pura coincidencia. No hay paralelismo posible porque es muy diferente lo que está pasando ahora. Sí, pero la hiperinflación contra una inflación alta. Con una inflación alta muy distinta, situaciones muy diferentes, situación política muy diferente, con lo cual no podemos plantearnos que sea una situación similar. Ahora, ¿quiénes son estos? Primero, Jesús Rodríguez. Jesús Rodríguez hoy se ha convertido en el gran cerebro de la mesa de los gobernadores y los jefes de bloque del radicalismo que integran Cambiemos. Lo hemos tenido en este programa. Sí, Jesús Rodríguez, ¿qué es lo que le valoran todos? Primero, yo te diría, del lado de Macri, vamos a ponerlo de atrás para adelante, del lado de Macri le valora que no tiene ambición personal. Jesús Rodríguez, que es el vicepresidente del verdadero think tank del radicalismo, que es la Fundación Alem, tiene, yo te diría, tres características muy destacadas. Uno, que es un gran analista político. Hace un análisis muy fino que no muchos en la Argentina son capaces de hacer con rigor y sin fanatismo, mucho menos con miradas dogmáticas. Es un hombre que entiende la política, argentina, que conoce la política argentina como pocos, tiene una vigencia de casi 40 años en las primeras líneas de la política argentina, tiene formación económica, viene de ahí, después él se especializó un poco más en la gestión pública, tiene un postdoctorado en Flaxo, hizo un curso en Georgetown, en Washington. Es un hombre que además tiene muchos contactos internacionales porque es vicepresidente, increíblemente, este es un detalle muy gracioso, para este gobierno, es el vicepresidente de la Internacional Socialista. Sí, así como lo escuchan, para Macri tiene como hombre de consulta, o parte de la coalición, hombre de consulta al vicepresidente de la Internacional Socialista, ni más ni menos. Pero yo creo que esos atributos hacen que Jesús Rodríguez tenga un peso hoy muy relevante y tiene una visión de estadista, que va más allá de la coyuntura y que mira lo que se puede construir y lo que le puede hacer bien al país. Sí, los radicales dicen que es uno de sus grandes intelectuales. Sin duda, sin duda es uno de los hombres que mejor piensa la política y es un hombre que no solo la piensa bien, sino que la explica bien. Tiene una gran capacidad pedagógica. Sabe explicar y sabe identificar cuáles son los problemas en los que confluye la economía y la política, cosa que tampoco abunda dentro del radicalismo, donde suele haber muchas miradas mucho más vinculadas excluyentemente con la política y con la cosa administrativa de la política.
tampoco abunda en Cambiemos esa mirada, Y ¿no? tampoco abunda en Cambiemos porque hay una mirada que suele ser mucho más tecnocrática y mucho menos de la política, o por lo menos de la política entendido como ese arte del consenso, ese arte de construir espacios, convencer, dar alguna, ceder en algunas cosas, y eso le cuesta mucho al PRO. Claro. El otro es un personaje que tiene 40 años de sombras, Ay. casi salvo ese momento donde fue ministro del Interior, Enrique Cotino Siglia, viejo vínculo de Macri. Es un hombre que, por Boca, por su... Bueno, es el padrino político de Daniel El Tano Angelici, actual presidente de Boca, hombre vinculado a la justicia, a los servicios de inteligencia. También es padrino político dentro del radicalismo de Martín Lustó. De hecho, su hijo Juan es un hombre muy relevante en el radicalismo de la capital, y atrás siempre está el hombre que es un gran gestor en la sombra, gestor... Operador, es la palabra, ¿no? un gran operador de la política, un hombre que construye esos vínculos, muchos de ellos que a veces escandalizan, pero que la política necesita mucho vínculo con el establishment, mucho vínculo con el Poder Judicial, mucho vínculo también con algunos sectores de los servicios de inteligencia y mucho vínculo con el sindicalismo. Enrique Nosiglia fue el gestor, junto con Luis Barrionuevo, del Pacto de Olivos que permitió la reforma de la Constitución en 1994. Nada más ni nada menos. Hoy es uno de los hombres que suele reunirse con frecuencia con Macri y a quien Macri escucha en esto de la construcción política, entre otras cosas porque tiene una antigua relación con el gran asesor político de Macri que se llama Carlos Grosso. Después hay otro personaje menos viejo, si uno quiere, pero que ya tiene su trayectoria. Fue ministro en la provincia de Buenos Aires, fue ministro en el gobierno nacional de Cristina Kirchner y ahora es una de las figuras de la política actual, Martín Lustó. Martín Lustó es un radical hombre, más nuevo de todos. el menos radical y el que más está estrenando el escudito rojiblanco de la pluma y el libro del radicalismo. Martín Lustó es para Macri un personaje raro y construyó con Macri un vínculo quizá de los más extraños, con muchos desacuerdos cada vez que hay un tema electoral de por medio, con muchas diferencias cuando se tocan cuestiones de ego, con muchas diferencias a la hora de la construcción política. Sin embargo, Macri valora mucho la forma en la que mira y en la que explica la economía. Ese es el atributo al que Macri le da mucho lugar. Ahora, si es una cosa muy curiosa, es que ahora lo empezó a escuchar también en política. Ah, qué raro eso. Hace una semana, la última comida que tuvieron, mientras todos los demás de esa misma mesa estaban en un ala aparte con Marcos Peña, Lustó le explicaba algo que le había dejado pasar al pasar en la reunión anterior, que era cómo construir algo más amplio para que a partir de ahora pueda pensar en un futuro que tuviera bases más firmes para salir de las situaciones complejas que tiene ahora. Es muy llamativo eso porque en el viaje a India, al que fue Martín Lustó, el presidente lo trató de un joven que tenía todavía mucho para aprender. Curiosamente, por eso te digo, siempre hay ahí una relación rara. Ahora, es cierto que Macri valora esa. También es cierto que ahí está la otra parte muy pragmática de Macri, que con la mirada de él y la de Marcos Peña, lo ven a Lustó como un hombre que tiene mucho potencial de daño. ¿Y por qué tiene potencial de daño? Porque Lustó tiene, porque es joven, porque tiene arraigo en clases medias y de alguna manera más formadas, con formación universitaria y fresca, una cosa mucho más fresca de la política, mucho arraigo sobre todo en un votante medio de la capital federal, al cual es el votante natural del macrismo hasta ahora, pero que en la elección pasada, es cierto, con el apoyo de todo el kirchnerismo y todo el antimacrismo porteño, fue a una segunda vuelta y terminó muy cerca de Horacio Rodríguez Larreta. Si Martín Lustó se fuera de Cambiemos y además recayera un espacio como el de Roberto Lavagna, a quien Martín Lustó suele elogiar y con el que tiene buen vínculo y al que respeta, en términos sobre todo económicos, el riesgo para el radicalismo en su territorio, donde no solo no puede perder, sino que tiene que ganar con mucha diferencia para que las chances de Macri de vivir una reelección estén intactas, sería peligrosísimo. Con lo cual acá hay una cuestión en la cual prima tanto el placer
como la conveniencia. Y en neutralizarlo sería. Neutralizarlo. Claro. Esto que alguna vez hablamos de esta vocación de Macri, como la del Real Madrid, por comprar jugadores, al menos para que no jueguen en otro equipo. Tenerlos en la reserva. En este caso hay mucho de eso. Y después hay un cuarto integrante, también, que no es nuevo en la política, que es un representante casi absoluto de lo que es el radicalismo, de la moderación, el republicanismo, de las formas de la construcción política. La prudencia. De la prudencia, de la rosca, si querés. Sí, también de la rosca, que se llama Ernesto Sanz, el ex intendente de San Rafael, el ex senador, el hombre que en algún momento se mencionó para ser el candidato a vicepresidente, el hombre que el año pasado, en el aciago fin de semana de septiembre, se pensó que iba a haber un cambio radical de gabinete y hubo un cambio macrista de gabinete, donde poco pasó, y eso lo alejó mucho. Ernesto Sanz había estado en los comienzos, quizá es el más cambiemita, el más aliancista, el más coalicionista del radicalismo, el hombre que más trabajó y el hombre que más hizo desde los comienzos, desde la convención de Gualeguaychú en el que se formó Cambiemos, en el que el radicalismo adhirió al PRO para hacer Cambiemos. Es el hombre que más, pero es el hombre quizá por eso mismo más desencantado. Y prácticamente estaba retirado Ernesto Sanz, prácticamente estaba dedicado a su emprendimiento turístico en San Rafael, prácticamente alejado, se había alejado con mucho enojo, creía que había una cerrazón en torno de Macri que no permitía una construcción más amplia que este gobierno necesitaba y que iba quedándose cada vez más solo. A la hora del incendio, para que traer un tema actual. Sonó el teléfono en la casa de Ernesto Sanz, y Ernesto Sanz, que es un hombre con compromiso político, con compromiso con el gobierno y con compromiso personal con Macri, volvió y es uno de los interlocutores principales que tienen hoy para algo que parece increíble, que es que Macri discuta con los radicales medidas económicas. Claro. Pero la necesidad, decía mi abuelita, tiene cara de hereje. Bueno, no diríamos que los radicales son herejes, pero para Macri en algún momento lo fueron y hoy son unos buenos aliados a los que recurre y de los que necesita casi como el agua o como la necesidad de que el dólar se sostenga y que no haya fugas que impidan que el sueño de la reelección de Macri termine en un arcón a partir de los errores de una mala construcción política y una mala gestión económica. Claudio, ¿por qué te referiste a razones personales de Macri en relación a Sanz para tenerlo cerca? Porque hay una cuestión de vínculo personal y de afecto, de reconocimiento, y además porque Macri siempre se ha sentido cómodo. Macri es un hombre que el vínculo personal le da una relevancia muy importante. La cercanía, la confianza. La cercanía, lo que le genera confianza. Macri es un hombre que es particularmente desconfiado. Tiene un ADN en la que él desconfía y en Ernesto Sanz siempre ha visto un hombre confiable, un hombre con el que podía contar, con el que sabía que no iba a tener dobles intenciones y con el que lo que discutía podía quedar entre ellos y aún en las diferencias no iba a haber un conflicto. Esto es lo que siempre le aseguró Ernesto Sanz. Y por eso Macri siempre se sintió cómodo con Ernesto Sanz. Y también hay cuestiones de formas que hacen al vínculo entre las personas. Esas cosas que funcionan porque hay vínculo. Bueno, Macri también le da mucha importancia a eso. Y en el caso de Ernesto Sanz, yo te diría, es el hombre al que siente más cercano. Y además, por eso mismo, es el hombre que actúa como una especie de amortiguador con algunos radicales que a Macri lo irritan un poquito. Particularmente con otro mendocino, que es el presidente del radicalismo y que es Alfredo Cornejo, con el que Macri no se siente cómodo, que le ha dicho cosas muy fuertes en un tono de los que a Macri no le gustan y que ha pegado algún golpe en la mesa que sacudió las estructuras y que a Macri lo incomodó. Pero que ha sido necesario para llegar hasta aquí. Muy necesario, a pesar de que Macri no se olvida y sigue sosteniendo que gran parte de esta debacle que empezó con el gobierno, tiene mucho que ver con el planteo para él extemporáneo y para él fuera de tono que hizo el radicalismo respecto del aumento de las tarifas hace exactamente un año. Claro, exactamente un año. Así es. Muchísimas gracias, Claudio Jacqueline, por estas precisiones, estas descripciones de perfiles de viejos radicales que vuelven al centro de la escena. Que vuelven.
Muchas gracias. Vamos ahora a una comunicación telefónica con Emilia, una argentina en París, que estaba cerca de la Catedral de Notre Dame cuando empezó el incendio y tuvo que ser evacuada. Muy buenas tardes, Emilia. Hola, buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches. Claro, buenas noches en París, sí. Es cierto. Emilia, bueno, contanos un poco qué sucedió, cómo lo viviste vos.